El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse las manos antes, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse ante las manos. Y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no comían tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras? Él le contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corban, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, en la Eucaristía de ayer resaltamos la presencia de Dios, que somos invitados a recordar, a cuidar esa presencia de Dios en nosotros, que Dios está siempre presente y que es una presencia amorosa. Y podemos continuar en esa misma línea de ayer, apoyándonos en la palabra. Hemos escuchado en la primera lectura esa oración tan bonita que hace Salomón ante el Señor en el templo de Jerusalén. Y Salomón, allí en el templo, pues pide al Señor que escuche las oraciones, que atienda la súplica. Y bueno, ¿cuál es la tentación? Salomón está en el templo y se puede considerar el templo como sagrado, y así es. Pero lo demás que está fuera del templo, que no es templo, como profano. Y el Evangelio nos presenta esas actitudes propias de los fariseos, de la tradición judía, en la que gustaba diferenciar las cosas entre puro e impuro. Esto es puro, por tanto es sagrado. Esto es impuro, por tanto es profano, no sirve. Y entonces aparece toda esa cantidad de tradiciones dentro de la ley judía, de la ley mosaica, que tienen que purificarse las manos, que hay que lavarse los pies, que hay que hacer ritos de purificación en el templo, que se necesitan presentar ofrendas, porque está la distinción entre aquello que es puro
sagrado, y lo otro que es profano e impuro. Se da una distinción. Y podemos decir que esa distinción en ocasiones pues es muy peligrosa. No hace bien, que nosotros podemos caer en esa misma mentalidad. Entonces, por ejemplo, esto es puro, esto es sagrado. Y aquí está presente Dios. Y en aquello que es impuro, que es profano, simplemente sacamos a Dios de ahí. Y Dios ahí no hace presencia. Y Dios nada tiene que hacer. Entonces, llegamos a considerar la cultura, el deporte, el ocio, el salir con los amigos como una actividad profana, donde Dios nada tiene que hacer. Cuando me reúno con mis amigos a compartir, eso es una actividad profana, impura, allí Dios nada tiene que hacer. Y eso no es así. Dios está presente en todo. En el momento en que nosotros hacemos oraciones, celebramos la Eucaristía, hacemos el rosario, como también en aquellas otras actividades que de pronto nosotros consideramos que no son oración, pero a Dios allí está presente, Dios está presente. Esa mentalidad de puro e impuro nos puede llevar a considerar que aquello que es impuro, que es profano, que es de este mundo, no tiene nada bueno. Y eso es equivocado, porque Dios, que ha creado todas las cosas, mis queridos hermanos, siempre permite que en todo se tengan elementos de bondad, que son valiosos. En un documento que ha generado muchísima controversia, publicado hace poco en la iglesia, se llegaba a decir eso en ese documento: siempre hay elementos de bondad en aquello que nosotros consideramos que está mal. Siempre hay elementos de bondad. Y así es. Hay elementos de bondad. Pero se trata que esos elementos de bondad que pueden estar en una unión ilegítima, en un sitio pecaminoso, se trata que esos elementos de bondad se vayan imponiendo, crezcan, se desarrollen de tal manera que ayuden a superar aquello que es pecaminoso, malicioso en las distintas situaciones que se presentan. Uno puede, por ejemplo, pensar en una institución pública y decir: en esta institución pública no hay absolutamente nada bueno. No. En esa institución pública seguramente hay elementos de bondad. Hay personas buenas, hay personas honradas. ¿Y de qué se trata entonces? Que aquellos que son honrados se fortalezcan en la gracia de Dios. Con la ayuda de la palabra y de los sacramentos, ayuden a transformar esas instituciones, empresas, asociaciones, grupos, actividades en las que hay tantas situaciones ilícitas, deshonestas, de pecado. ¿Sí ven? Entonces no está bien siempre ese vivir diferenciando, no, porque Dios está en todas partes. Hay lugares sagrados donde hay una presencia excelente, en el templo, por ejemplo, pero el Señor Jesús está presente en todo, incluso en aquellos que nosotros vemos totalmente destruidos. Allí está presente el Señor Jesús. Y Él quiere que nosotros colaboremos para transformar todas esas situaciones,
y conducirlas a Dios. Así pues, prácticamente esto se convierte en un desafío misionero para todos nosotros. Allí donde estamos, saber que Dios está presente y que nos invita a transformarlo todo, haciéndolo bello, bonito, agradable, conforme a la voluntad de Dios. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos. Presentemos nuestra súplica